Que salude ya al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. Muy buenos días, ministro. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ya lo está usted viendo. Son muchos los errores cometidos por las autoridades belgas. No sé si los medios de comunicación somos muy críticos. Me gustaría conocer su apreciación. Bueno, la buena noticia es que ayer tuvimos confirmación de que el único español que no teníamos localizado ha aparecido. Esto ocurre mucho en estos casos. Tuvimos más de 3.000 llamadas de gente que se interesa por alguien que podría estar en Bélgica y que daba un español por localizar. Ya lo hemos localizado. Estaba en perfecto estado, ¿no? Sí, en perfecto estado y estaba en Madrid. Es decir, ya había estaba vuelto. En Madrid, sí, o sea, bueno, ni siquiera estaba en Bélgica. Estas llamadas te pasa. Alguien que sabe o cree que podía haber estado en Bélgica y llama. Ya digo, hubo más de 3.000 llamadas entre la unidad de emergencia de Madrid y el consulado de Bruselas, que hubo que reforzar, porque en estos momentos pues hay quien llama diciendo tengo un amigo, tengo un ser querido, hay quien llama, quien dice que no encuentra un avión, es decir, se producen situaciones de desorden. Sí, creo que Bélgica es un ejemplo claro de cómo la descentralización, para llamarlo de alguna manera, o la federalización de un Estado hay que hacerlo con criterios racionales. Y hay servicios que no se pueden descentralizar y el servicio de información es uno. Es decir, si ni siquiera un servicio de información nacional es capaz de dar respuesta a las necesidades, es obvio que parcelarlo dentro de un Estado nacional es un disparate. Yo siempre he abogado por una especie de FBI a nivel europeo, porque la clave ahora a corto y medio plazo es el intercambio de servicios de información. Las otras cosas que hay que hacer, y hay que hacerlas, hay que desalojarles de los territorios en donde están, en Siria, en Irak y Líbano, que son las plataformas de exportación. Hay que integrar a las minorías que aquí se sienten marginadas y que nutren a los que cometen atentados, pero para evitar atentados a corto plazo, los servicios de información son claves. ¿Y cómo se hace eso? Porque cada vez que hay un atentado les oímos a ustedes, a las autoridades, pedir esa mayor coordinación entre los servicios de información. Pues con un más mayor Europa. Control sobre nuestras fronteras exteriores. Es una frase, un mantra que se repite siempre, pero da la sensación de que no avanzamos en ese sentido. Bueno, es que no avanzamos no porque las medidas sean insuficientes, que probablemente algunas lo son, sino porque estamos ante un desafío nuevo de una enorme magnitud y que va a durar tiempo. Es decir, Daesh no es un terrorismo como era el terrorismo al uso, como era el terrorismo de Al-Qaeda. Este es un terrorismo con vocación internacional, con vocación de expansión territorial y que tiene un objetivo claro, que es aquellos estados islámicos que no comparten su visión del Islam, el Estado de Israel y la comunidad occidental. Y a partir de 2014, que hubo unos atentados en Jordania y Túnez, parece que Occidente ha pasado a ser el principal objetivo. Y cuando tienes que enfrentarte a un terrorismo que tiene una base territorial, tiene una financiación, comandos muy bien organizados, porque estos no son lobos solitarios. El atentado de París, células articuladas y además muy articuladas y muy coordinadas. Fíjese que en París, y yo desde el primer momento entendí que había una conexión, atentan en un estadio de fútbol, no para matar, sino para distraer la atención de las fuerzas de seguridad. Un terrorista se vuela en una calle, no para matar, sino para impedir el paso de ambulancias, para hacer más difícil el rescate y el auxilio a las víctimas del Bataclan, que es donde pegaron. Y en Bélgica aquí hubo 2 atentados en Zaventem, en el aeropuerto, y un atentado en el metro. Por tanto, estamos con un terrorismo muy organizado, muy determinado, muy difícil de parar, porque cuando alguien está dispuesto a volar por los aires, pues es muy difícil pararlo. ¿Pero hay visto alguna iniciativa concreta para mejorar esa coordinación? Bueno, yo me voy ahora mismo, cuando me levante de aquí con su permiso, me voy a Washington, donde tenemos una cumbre de seguridad nuclear y una cena en la que se va a tratar de Daesh, fundamentalmente como método antiterrorista. Luego estamos, como usted sabe, en el grupo director, en el grupo central, porque ahí no hay que descuidar las acciones militares en Siria, en Irak, sabiendo que a medida que se les vaya achicando el terreno en Siria e Irak se van a desplazar a otros sitios. Ahora los tenemos en Libia, que es nuestra frontera de casa, y que probablemente van a aumentar los atentados en Occidente. Ahora le preguntaré por esa cumbre de seguridad nuclear, pero déjeme que antes vuelva a Bruselas, porque hay todavía 90 heridos
Bueno, que hay que aumentar las medidas de seguridad en los aeropuertos. Y yo lamento enormemente que en el Parlamento Europeo esté estancado lo que se llama el registro de pasajeros, que ayudaría enormemente a detectar estas cosas. Eso sigue estancado, ¿no? Eso sigue estancado. Pero si me permite, sobre Bruselas le voy a decir dos cosas. Hubo 9 heridos españoles, 6 están dados de alta. Y cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo. Y yo quiero aquí contar que nuestra cónsul adjunta estaba en el metro. Cuando se produce el primer atentado en el aeropuerto, empezamos a llamar, yo mismo hablo con ella, ella se baja del tren en una estación, en la estación Schumann, para atender esas llamadas y se mete en otro tren. Y en ese tren explota la bomba. Y ella sale como puede y se incorpora inmediatamente a su lugar de trabajo. O sea que la cónsul se subió al tren en el que estalló la bomba. Exacto, se estalló la bomba, vio todo lo que pasaba, afortunadamente estaba en un vagón relativamente lejano, salió con la conmoción que usted se puede imaginar, pero decidió no irse ni a un hospital ni irse a su casa, se fue a trabajar a atender al resto de los ministro, ¿a usted le consta que ha habido quejas por parte de ciudadanos que viven en Pakistán, ciudadanos españoles que dicen que se han sentido desatendidos en el atentado de Lahore? En Pakistán, sí. Bueno, no me consta que haya habido quejas, ¿sí? Pero ha habido lo hablábamos antes, Julián, incluso llamadas, ¿no? de ciudadanos a Onda Cero quejándose. Una residente entrar en Onda Cero, por ejemplo. Donde tuve quejas fue en Bruselas. Y en Bruselas, fundamentalmente, de lo que se quejaban es de que no se les proveía de un billete de avión en aquel momento. Estaba el aeropuerto de Bruselas cerrado, estaba el de Charleroi y Amberes abierto y se pusimos a disposición, no hizo falta unos autobuses. Pero es que lo primero es lo primero. En las primeras horas lo que hay que hacer es ver quién ha muerto, hablando con el centro de crisis belga y con los hospitales donde están, y para ver si tenemos muertos, si tenemos heridos, a quién hay que atender. Luego ya en una segunda fase se entra en cómo se facilita el que vuelvan a casa los españoles que están, pero es obvio que el consulado ni la embajada pueden pagar billetes a todos los españoles que estaban en Bruselas en aquel momento. Nadie se libra del zarpazo terrorista. Millones de españoles ahora mismo están planeando sus vacaciones de verano. ¿Alguna recomendación que se salga desde el Ministerio de Exteriores a algunos países a los que no deban ir? 2 recomendaciones. España es uno de los 3 países que ha puesto en marcha una operación en la que usted, en cuanto llega a un país por cualquier medio, se le enciende un mensaje instantáneo que se llama España contigo y dice cuál es el teléfono de emergencia consular. El que se inscriban en el registro cuando lleguen y que consulten, la segunda recomendación, las recomendaciones de viaje que están en la página web del Ministerio para saber qué zona es segura y no, con el riesgo de que una zona segura te encuentres con un problema. Pero, en fin, esas 2 precauciones mínimas hay que tomarlas. Nos decía usted que mañana y el viernes va a asistir a la cumbre sobre seguridad nuclear que se celebra en Washington. ¿Sustituye usted al presidente del Gobierno? ¿Por qué no va el presidente del Gobierno? Hombre, parece porque las aguas están aquí lo suficientemente movidas como para que el presidente... Pero no tiene una cita inmediata el jueves, el viernes. El presidente del Gobierno, ¿no os consta que se vaya a reunir con Pedro Sánchez? Sí, pero no sabemos en qué momento puede haber una noticia que pueda alterar el calendario. Hoy mismo parece que hay una reunión importante y es obvio. Ahora le preguntaré también por ello. Bueno, pero que yo creo que el presidente del Gobierno hace bien en estar ¿Y eso no nos hace perder oportunidades, ministro? No, vamos a ver. El tener un gobierno en funciones, el dejar de ir a determinadas cumbres, el no tener una participación más activa. El tener un gobierno en funciones desde el punto de vista de la política exterior sí limita la capacidad. Pensando en Cuba, por ejemplo. Bien, en Cuba, porque si quiere que hablamos de Cuba, en Cuba los datos son, yo estuve antes de que se empezasen las negociaciones con Fidel Castro, ha estado el ministro de Guindos, han estado 2 o 3 ministros, hemos hablado con ellos, el vicepresidente ha estado aquí para condonación de deuda. Le voy a dar un dato, cuando se dice que hemos perdido oportunidades, en los meses que van, desde que se ha normalizado la situación con Estados Unidos, las exportaciones españolas han aumentado en un 50%. Y seguimos siendo y vamos a seguir siendo durante mucho tiempo el segundo gran inversor en la isla, sobre todo en el sector turístico. O sea, me dice que no estamos perdiendo trenes, a pesar de la interinidad. Lo cual no quiere decir que la situación no vaya a ser más complicada. Es decir, Estados Unidos, cuando se levante el embargo, la invasión comercial e inversora va a ser enorme. Es que está a 90 millas de Florida. Es obvio que Cuba se va a convertir en un destino privilegiado de los turistas americanos. Déjame que le pregunte por el Daesh, porque decíamos que los objetivos, entre otros, de esa cumbre es estudiar fórmulas para evitar que las armas nucleares caigan en manos de los terroristas. Lo vemos.
Tras reivindicar los atentados de Bruselas, el Estado Islámico continuó con sus amenazas. Lo que viene será peor y más amargo, anunciaban de forma enigmática en su comunicado. Entra dentro de la perversa intención de sembrar el terror. Sin embargo, los expertos alertan. Los terroristas podrían tener entre sus objetivos sabotear centrales nucleares. En Bélgica, miembros del ejército han sido destinados a reforzar la seguridad de esos centros. El asesinato, 2 días después de los atentados de Didier Próspero, un responsable de seguridad de la central de Charleroi, y el robo de su tarjeta de acceso hicieron que saltaran las alarmas. La Fiscalía afirmó poco después que el crimen no estaba vinculado con el terrorismo, aunque al mismo tiempo las autoridades belgas retiraban el pase de seguridad a varias decenas de empleados de las centrales. Hay otros datos preocupantes. Hace 4 años, 2 trabajadores de la central nuclear de Doel dejaron su empleo para marcharse a combatir en Siria. Se sospecha que pudieran proporcionar información valiosa a los terroristas, sobre todo si tenemos en cuenta que formaron parte del mismo grupo que Abdulhamid Abaoud, el terrorista belga responsable intelectual de los atentados de París. Los fallos de seguridad en las centrales belgas han sido reiterativos. Sus sistemas informáticos han sido hackeados por piratas e incluso hace 2 años un individuo todavía sin identificar logró paralizar un reactor nuclear vertiendo 65.000 litros de lubricante sobre una turbina. Más preocupante, si cabe, es que los autores materiales de los atentados de Bruselas, los hermanos Bakraoui, pudieran haber estado siguiendo los movimientos del director del programa de investigación y desarrollo nuclear belga. Según un diario de este país, habrían instalado una cámara de vigilancia frente a su domicilio. Esa cámara, con las grabaciones, fue recuperada por la policía en la casa de Mohamed Bakali, detenido por su vinculación con los atentados de París. Alfonso. Señor ministro, tiene usted una importantísima cita diplomática en cuestión de horas y creo que la duda que le voy a plantear está más cerca de la diplomacia que de la seguridad. En los atentados recientes que vimos en Europa nos estamos dando cuenta de que todos los miembros de las diferentes células eran personas o fichadas o de interés para los investigadores. Está claro que la coordinación de seguridad es algo que afecta a los respectivos ministerios del Interior de cada país europeo o a departamentos de seguridad en el caso de Estados Unidos. Pero hay una importantísima labor diplomática y se lo tengo que preguntar. ¿Qué diferencia existe entre la excelente relación que hay entre Francia y España con el intercambio de información? ¿Y por qué países del mismo entorno, como Bélgica, Holanda, tienen problemas de coordinación al recibir información de gente como el FBI? Pues eso habría que preguntárselo a las distintas cancillerías. En lo que se refiere a España, yo sí puedo confirmarle que la relación con Francia es excelente y añadir que también es excelente con Marruecos. Y yo creo que en este momento las relaciones con todas las cancillerías en este tema son muy estrechas. Que haya dificultades en el intercambio de información se explica por una razón muy sencilla. Es siempre el nacionalismo. La aversión a compartir información, a ceder soberanía a instituciones, digamos, supranacionales. Pero, ministro, la tarde de los atentados de Bélgica, España recibe, y nosotros lo hemos visto y Espejo Público lo ha enseñado, reseñas de delincuentes fichados por la inteligencia francesa para que España colabore con Francia. ¿Por qué no ocurre lo mismo con otros países? Ahí no hay ningún tipo de celo, no hay ningún tipo de... No, esto es mío y lo investigo yo. Se lo digo, además lo sabe usted mejor que yo. 7:15 de la tarde del día de los atentados. Y España recibe toda la información que necesita para trabajar. Lo cual quiere decir que a lo mejor lo hacemos mejor que los demás, que estamos colaborando mejor que los demás. Lo otro habrá que preguntarle por qué no hacen lo mismo. Déjeme que le pregunte, ministro, por esta información que dábamos ahora. Inquieta mucho que los terroristas puedan entrar en alguna de las centrales nucleares. Yo no sé si han previsto ustedes reforzar la seguridad, la vigilancia. No, yo creo que la vigilancia en las centrales nucleares dentro del humanamente posible está más que garantizada y por ahora no ha habido que lamentar nada de esto. Pero fíjese usted que el país más poderoso del mundo, con los servicios de información más poderosos del mundo, que es Estados Unidos, sufrió un ataque en las Torres Gemelas, en el Pentágono, en la Casa Blanca. Es decir, insisto, es que el fenómeno al que nos encontramos es un fenómeno realmente importante y hay que hacer varias cosas. Vuelvo a insistir, hay que acabar con las crisis de Siria e Irak. Hay que desalojarles de los territorios que ocupan, porque esas son las plataformas de las que exportan el terror. Hay que garantizar que en esos territorios no surja un terrorismo de nuevo cuño, es decir, que a una organización no le suceda a otro. Quiere decir que hay que reconstruir eso. Y hay que tener una especial atención
a los focos dentro de Europa, dentro de casa, en los que cobija el terror. Es decir, el barrio donde es Molenbeek, en Bruselas, cualquiera que haya estado ve que eso es difícil. En Francia, Clichy es un barrio clásico en donde ha sido un vivero de terroristas. Y lo dramático es que son personas de nacionalidad de un país europeo que no se sienten integrados en la sociedad en la que viven y reaccionan con una enorme violencia contra el país de acogida. Luego algo tenemos que hacer. Yo creo que hay que construir una narrativa alternativa al Islam violento, al Islam tiránico que tienen estos caballeros. Para eso estamos en la Alianza de Civilizaciones, en el centro de Viena. Es un problema de educación, pero es un problema a medio plazo y hay que darles oportunidades y un futuro. Déjame que dejamos de lado el terrorismo, nos centremos en la política nacional. Queda menos de un mes para un posible acuerdo que evite la repetición de elecciones. Sabemos que Podemos lleva días hablando con el PSOE, dicen que son reuniones discretas, por lo menos llamadas, y ayer incluso Pedro Sánchez les ofreció ministerios. Sugiere la idea de un gobierno tripartito con Podemos y con Ciudadanos. Escuchen. No me cierro a que haya representantes de Podemos dentro del gobierno, como tampoco me cierro a que haya representantes de Ciudadanos dentro del gobierno. Es que creo que la única formulación posible es un gobierno transversal, un gobierno horizontal, un gobierno donde estén representadas todas las fuerzas políticas del cambio. No habla del Partido Popular, solo de un gobierno tripartito con Ciudadanos y con Podemos. Mariano Rajoy espera conocer el resultado de esta reunión hoy a las 10:30 antes de convocar a Pedro Sánchez. Se lo contaba así a Carlos Alsina en Onda Cero. Yo voy a esperar a que se celebre esa reunión, pero mantengo la posición que vengo defendiendo, que creo que es la más sensata, desde el día 21 de diciembre. Y si el señor Sánchez no llega a ningún entendimiento, pues yo lógicamente se lo plantearé al señor Sánchez. Pero la fecha todavía no está predeterminada. ¿Han perdido ustedes la iniciativa, ministro? Se lo digo porque ayer el propio Pablo Casado, desde las filas populares, decía que la capacidad de decisión la tiene ahora mismo Pedro Sánchez y que, bueno, la aritmética juega a favor de un pacto de izquierdas. Siempre la tenía Pedro Sánchez, desde la noche electoral. Pues eso es un problema, ¿no? Bueno, es un problema, es que desde el primer momento en que él dice no, y qué parte del no han entendido y que no va a negociar con el Partido Popular, es decir, ni siquiera ha escuchado las propuestas que podía hacer el Partido Popular. Yo, respecto a la información que han visto ustedes, yo dudo mucho que Ciudadanos pueda entrar en un gobierno en el que también esté Podemos. Y realmente me causa cierta perplejidad el que Sánchez crea que puede formar un gobierno con Podemos, Izquierda Unida y la abstención de los separatistas. ¿Por qué? Porque las diferencias que hay entre unos y otros son abismales. No coinciden en la organización territorial del Estado. Es decir, Podemos apuesta por referéndum de autodeterminación en todas y cada una de nuestras comunidades autónomas. Podemos tiene un modelo económico que se asemeja mucho más a Venezuela, en el otro lado del Atlántico, o a Siria. La socialdemocracia clásica está en otro modelo. Podemos quiere salirse de la Unión Económica y Monetaria y estamos hablando de terrorismo. Podemos, con absoluta claridad, igual que Izquierda Unida, ha dicho que son contrarios a cualquier acción militar de la coalición para desalojar a los terroristas de los territorios que ocupan. Con esas diferencias es muy difícil de entender que Sánchez pueda considerar la hipótesis. O sea, ¿usted no tiene ninguna esperanza? No, vamos a ver. Da por hecho que esta reunión va a ser No lo doy por hecho. Es decir, lo que creo es que eso sería extraordinariamente lesivo para España en un momento en que afrontamos crisis. Mire usted la escena internacional, estamos hablando del terrorismo, pero si coge usted las páginas económicas, vamos a una desaceleración económica. Bueno, pero la presencia de Ciudadanos en ese gobierno tripartito eso es imposible, eso es absolutamente... Es decir, lo veo imposible. Que Ciudadanos entre en ese gobierno lo veo imposible. Ayer Íñigo Errejón no se cerró en banda ante la posibilidad de tener ahí algún ministro independiente. No sé si está pensando tal vez en el ex-Gemat yo creo que las diferencias, portavoz de Justicia, pero no cerró esa puerta. Sí, pero lo que me está planteando es que se siente Podemos, el PSOE, y que se siente además Ciudadanos. Sí. Ciudadanos se negaría a sí mismo en su totalidad. Eso lo tiene usted clarísimo. Hombre, no hay más que leer los programas de unos y de otros. Lea usted lo que opinan, porque aquí todos nos estamos
estamos olvidando. ¿Y no les cama que ayer estuvieran reunidos más de 3 horas Pedro Sánchez y Albert Rivera? Mire, porque para decirle no quiero saber nada de Podemos, con 5 minutos hubiese acabado Albert Rivera, ¿no? ¿Usted cree posible que Ciudadanos se siente en la misma mesa de ministros en que esté Podemos? En este punto todo lo creo posible, ministro. No, pues hay cosas que no son posibles. Es decir, usted no ve al Partido Popular sentarse con Podemos, ¿no? Porque tenemos muy claro Eso me parece más complicado. Claro, porque tenemos muy claro lo que es la unidad de España, lo que es un modelo económico, lo que es el proyecto europeo, y yo creo que Ciudadanos, espero que Ciudadanos lo tenga igualmente claro. Pero es que yo creo que todos esta comedia de enredos en que uno entra por una puerta, otro sale por otra y tal, parece una comedia francesa. Lo importante es decir qué es lo que necesita España en este momento histórico. Es decir, y cuando uno se va a la mar, lo primero que tiene que mirar es el tiempo. Y el tiempo viene revuelto. En la escena internacional hemos hablado del terrorismo, pero vuelvo a decir, una situación económica complicada. En la Unión Europea, 3 días antes de las hipotéticas elecciones del 26 de junio, se va a decidir si el Reino Unido se queda o no se queda en la Unión Europea. Tenemos el tema de refugiados y migrantes con Turquía. Lo que usted quiera, ministro, pero si a pesar de ese panorama no se ponen de acuerdo, si no son capaces ustedes de negociar, si la reunión entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez fue de apenas 3 minutos, porque luego nos lo reconoció el propio Mariano Rajoy, estuvieron hablando de lo divino y de lo humano. Pues lo sé. Que Pedro Sánchez no tenía ninguna intención de llegar a un acuerdo. Bueno, es decir, si a pesar de todo ese panorama tan convulso no son capaces de cerrar un gobierno de coalición... Pues créeme que quien tiene más dificultades soy yo cuando tengo que explicar en las cancillerías europeas que 3 partidos que coinciden en lo fundamental no son capaces de ponerse de acuerdo, cuando esa es la fórmula que funciona en toda Europa. Y yo he pasado 17 años en el Parlamento Europeo. Siempre que Partido Popular, socialistas y liberales se han puesto de acuerdo, las cosas han salido. Y cuando no se han puesto de acuerdo, no han salido. Y aquí lo que no podemos perder el tiempo, porque aquí se trata de una investidura de gobierno, que ese gobierno gobierne y que ese gobierno sea capaz de hacer las reformas que España necesita, que son muchas. Y eso requiere un bloque parlamentario muy sólido y de partidos homogéneos. No se puede mezclar el aceite y el agua. Dice Ciudadanos que ese gobierno de coalición sería muchísimo más fácil si no estuviera Mariano Rajoy al frente, porque cree que Mariano Rajoy ya no está legitimado para sacar adelante ese nuevo gobierno. Y ayer el expresidente Aznar aseguraba en presencia del propio Rajoy que se necesitan nuevos liderazgos a la altura de los desafíos que tenemos. Usted estaba delante, vamos a recuperar esas declaraciones. Necesitamos nuevos liderazgos capaces de ejercer una atracción social, moral y política a la altura de los desafíos que tenemos ante nosotros. Y es labor nuestra reivindicar la labor del político y dignificar el ejercicio de la política. Lo contrario dará pábulo al populismo y a las soluciones extrademocráticas cuyos males ya conocemos. Bueno, no es la primera vez que José María Aznar cuestiona en público a Mariano Rajoy. Ayer ni siquiera se saludaron, el divorcio entre ellos es más que evidente. Puede dar fe, porque estaba delante. Bueno, ahí le vemos en las imágenes. Tony, le querías preguntar precisamente sobre eso al ministro. Le quería preguntar, ministro, si esto se llama deslealtad. Vamos a ver, el Partido Popular, como cualquier partido político, no es el Partido Comunista de la Unión Soviética. Hay gente que opinamos diferentes en muchos aspectos y, por tanto, que haya discrepancias a mí no me preocupa. Ayer era una conferencia en que hablaba sobre América Latina y yo entendí que los nuevos liderazgos era una apelación general a lo que hay que hacer en América Latina, que están cambiando los liderazgos. Está muy considerado, ministro. ¿Le parece bien o le parece yo mal? Creo que vamos, a todos lo entendimos, sobre todo después de ver estas imágenes en el fotocall, donde el presidente Rajoy hace el amago de saludar y el señor Aznar gira la cara, tira para adelante y pasa de saludarle. O sea, esa frialdad contra la persona que es el presidente del partido, le guste o no le guste, o sea, yo entiendo la discrepancia, pero insisto, no es deslealtad. Cada vez que el presidente Aznar abre la boca es para hacerle un 7 al presidente del partido y presidente del gobierno. Usted hace una interpretación de que los liderazgos se referían a Rajoy, que yo hago una interpretación que es diferente, creo que una reflexión general. Es el único en España, la interpretación de Tony Bolaño es la que hace hoy toda la prensa, ministro, discúlpeme. Yo estaba allí, créame que estaba muy atento. En cualquier caso. ¿En medio de los dos?
Sí. Ejerciendo de ministro de Exteriores, un la Guerra Fría, está bien, ¿no? Sí, ayer usted se ganó el sueldo. Un periódico... Era el muro ayer. No, un periódico dice que estaba haciendo misión de cascos azules. Totalmente. Créame que no fue necesario. Pero en cualquier caso, el líder del Partido Popular lo elige el Partido Popular. Con nosotros no intervenimos si nos gusta el líder de Ciudadanos, nos gusta el líder del PSOE, es algo que tienen que resolver ellos. Pero sí quiero llamar la atención sobre una cosa. España necesita un gobierno estable, y un gobierno estable, por definición, está formado por partidos estables. Y abrir un foco de inestabilidad en una guerra de sucesión que nadie ha planteado en el Partido Popular sería añadir inestabilidad a la inestabilidad que hay ya en otros partidos. Y créame, no está la magdalena para tafetanes en los tiempos sobre esto Julián Cabrera precisamente le quiere preguntar. Pero, en fin, yo estaba allí en medio y se aplaudieron mutuamente. De entrada, ya es raro que usted esté en medio. Lo normal, si hubiera una relación fluida y normal, es que el presidente de honor del partido y el presidente del partido estuvieran compartiendo mesa y mantel sin un casco azul en medio intentando poner orden. Vamos a ver, esto es un problema de protocolo. Y ya sabe usted que la diferencia entre el protocolo y un grupo terrorista es que con un grupo terrorista se puede negociar de vez en cuando, con protocolo no. A mí me sentaron exactamente en medio y yo me senté donde me dijeron. También se dice que el protocolo es la manera de facilitar las cosas, ¿no? Bueno... También se dice que el protocolo es la manera de facilitar las cosas, para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Eso más bien es la diplomacia. El protocolo es donde se sienta uno para hacer eso que usted dice que es lo importante. Pero yo me senté donde me dijeron, no hubo nada intencional. Ministro, yo quiero seguir en lo más doméstico de nuestra política. Usted utilizaba el término hipotéticas elecciones del 26 de junio. Efectivamente, en 100 días no se ha avanzado prácticamente nada. Pero quedan 33 y en política, ahí tenemos el ejemplo de Cataluña, pueden ocurrir muchas cosas. En el caso de que sí nos veamos abocados a una repetición de elecciones, a día de hoy parece que los actores serían en principio los mismos, los cabezas de cartel. Yo le pregunto por el caso específico de lo que usted más conoce, que es su partido. Por una parte, si usted sigue considerando que Rajoy continúa siendo el candidato ideal para una segunda vuelta, repetición de elecciones. Bueno, y ya aprovecho a propósito de esta cuestión, y así usted tiene la oportunidad de salir al paso de algún rumor sobre si ha habido... Te agradezco mucho la pregunta, Julián, si ha habido algún si no se le iba a hacer yo. Ya venimos por donde viene la... Sí, ¿no? Si ha renqueado de alguna forma en los últimos tiempos su relación con el presidente Rajoy. Vamos a ver, a la primera respuesta, si el candidato es Mariano Rajoy, es afirmativa. Y creo además que hay razones objetivas. Es decir, si hoy estamos en disposición de hacer cosas que no se pudieron hacer hace 4 años, como, por ejemplo, ayudar a las gentes que más han sufrido en la crisis o abordar una reforma de la administración, una reforma fiscal, etcétera, es porque la economía está tranquilizada. Si usted vuelve al año 77, la transición solo fue posible porque habíamos, con los pactos de la Moncloa, tranquilizado la situación económica. Por tanto, estamos en mejor situación que hace 4 años para hacer las cosas que España necesita. Segundo lugar, yo no he tenido nunca ningún problema con Mariano Rajoy. Mariano Rajoy sabe que mi principio capital es que la principal misión o función de un ministro es ser leal a su presidente de gobierno, y yo tengo una relación personal que me obliga más. Yo soy discípulo de los jesuitas, que sabe que tienen 3 votos y además un 4.º voto, que es la obediencia al Papa. Bueno, pues yo tengo ese 4.º voto con Mariano Rajoy. O sea, ¿usted no tuvo una conversación con el presidente para Yo decirle, sí tuve una conversación. a pesar de lo que hayas leído, a pesar de lo que te haya sí llegado, tuve una conversación. esa gente que dice que yo estoy, Exacto, digamos, de alguna manera proponiendo las quinielas? Créame que sé quién lo dice y usted también. Pero dicho eso, dije, tú sabes que yo no estoy en eso, lo cual no quiere decir que yo no le explicase cuál era mi punto de vista sobre qué era lo que había que hacer en ese momento y en momentos futuros, como lo he dicho siempre. Yo, si estoy en política, es para defender lo que creo, y lo defiendo, probablemente con alguna terquedad en algún momento, pero cuando se toma una decisión colectiva, pues la acato y primer tiempo de saludo. Pero créame que yo no he tenido ningún... ¿Y no estaba molesto el presidente con usted? Yo creo que no. La conversación fue una conversación muy larga,
que yo le expuse lo que había dicho en una determinada conferencia de lo que creía que se debía hacer, pero digo, oye, la decisión es tuya. Es decir, mire, en esto yo soy muy navegante y al final el que está en el timón es el que toma las decisiones, porque si cada uno empezamos a tomar decisiones por nuestra cuenta, el tema... Pero vamos, la respuesta es: el candidato es Mariano Rajoy, y yo tengo una especial deber de lealtad con Mariano Rajoy, y creo que objetivamente para España es bueno que sea Mariano Rajoy, que ha demostrado el temple necesario en los momentos más duros. Créame que este gobierno, 2011-2012, fueron los años más duros que usted pueda imaginar. Cuando le dijo la decisión es tuya, ¿a qué decisión se refería usted, ministro? A todas las decisiones sobre las que se están barajando en este momento. Es decir, todas las decisiones. Hay miles de decisiones. ¿Alguna en concreto? No. O sea, eso forma parte. La candidatura a la presidencia del gobierno. Yo no digo. No, yo no soy candidato a la presidencia del gobierno. Es decir, digo la decisión que tiene que tomar. Hablaban de eso, y yo creo que desde mis propias trincheras, lo cual es más complicado. Pero Vale. Es fuego amigo, vamos. Vale. Uy, cuidado con el fuego amigo, cuidado con el fuego amigo. Yo quería preguntarle por la crisis de los refugiados, porque parece que hablamos dos idiomas diferentes. Uno ve la televisión alemana, ve que está llegando casi 1 millón de refugiados, que los alemanes ya no pueden albergarlos, que este invierno han muerto niños en Hamburgo en la calle porque no había manera de meterlos en los sitios donde había, que hay pueblos donde vivían antes 280 personas que han cambiado de nacionalidad porque han llegado 500 inmigrantes, por ejemplo, sirios, y ahora mismo la mayoría es musulmana. Y en cambio en España nos encontramos con una opinión bastante generalizada con relación al hecho de que lo que va a pasar el lunes, que es la devolución de las personas que atraviesen la frontera ilegalmente a Turquía, es una barbaridad desde el punto de vista humanitario. O sea, yo percibo como dos tempos en Europa. Esto de Turquía, de empezar a partir del lunes a devolver a la gente, ¿es una barbaridad humanitaria o es una cosa maravillosa desde el punto de vista de la organización? Mire, aquí de maravilloso no hay nada. Es decir, aquí lo que tenemos es una crisis que ha dejado, para darle cifras, 6,5 millones de sirios desplazados en el interior de Siria sin ayuda humanitaria y 4,5 millones de refugiados en los países limítrofes. Primer punto. Segundo punto, yo creo que la Unión Europea está haciendo menos de lo que debe para atender este problema. Le voy a dar otra cifra. Líbano, que tiene una renta per cápita que es el quinto de la Unión Europea, alberga un contingente sirio que es el 25% de su población. Eso no tiene comparación con nosotros. Pero para intentar cuadrar estas dos cosas se necesita una visión de conjunto, una política de inmigración y de asilo común, porque si no todos quieren ir a Alemania, todos quieren ir a Alemania, ese es el problema. Y aquí lo que se ha hecho en el acuerdo con Turquía, que va a explicar el presidente del gobierno, ha sido un acuerdo para intentar favorecer la entrada legal y penalizar la entrada ilegal. ¿Con qué propósito? Ayuda humanitaria o tema humanitario. Evitar las muertes en el Egeo, que estaban siendo dramáticas. Acabar con el negocio de las mafias que se aprovechan del tráfico de personas humanas y que manejan 3.000 millones de euros al año. Y en tercer lugar, el detener el flujo irregular de inmigrantes para canalizarlo de alguna manera. Eso es Turquía. ¿Por qué no acogemos, ministro? Quiero decir, si no me equivoco, la cifra que se maneja es de ¿cuántos hemos acogido? ¿8.000 personas? Hasta ahora no Poquísimos. se ha... No, pero hasta ahora no se ha acogido porque esto es un proceso que tiene un origen. Cuando entran en un país europeo, normalmente ahora están entrando en Grecia, hay que identificarlos, registrarlos y decidir quién es un perseguido y tiene derecho al asilo y quién no es un perseguido y no lo es. Desesperantemente Italia largo. y Grecia no han funcionado. Estos centros de acogida no han funcionado. Y cuando el proceso está cegado en la primera fase, es imposible que nosotros acojamos. Tenemos unos compromisos en reubicación, es decir, asentar los que ya están dentro de la Unión Europea y el resentamiento a los que están fuera, pero hasta que ese proceso no se ponga en marcha, es imposible que lo hagamos. Jesús, la última pregunta. Ministro, yo vuelvo a la situación doméstica. ¿Cómo son sus relaciones con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría? Porque cuentan que ese grupo de ministros que llaman el G8, en el que usted se reúne, que dicen que son amigos del presidente, pero ahí dicen que hay muchas críticas sobre ella y que usted protagoniza alguna de ellas. Y para completar el asunto, en las distintas hipótesis de situaciones políticas que se nos pueden plantear en los próximos meses, ¿cuáles son sus aspiraciones políticas de verdad?
Vamos a ver, respecto a la primera pregunta, este Consejo de Ministros es probablemente el primer Consejo de Ministros en que no ha habido filtraciones del Consejo de Ministros. Yo quiero imaginar situaciones anteriores si hubiesen existido móviles, las fuentes que hubiesen ustedes tenido. Mi relación con la vicepresidenta son correctas. Ella hace su trabajo y yo hago el mío. Y el mío es la acción exterior. Y respecto a mis, lo que llama usted ambiciones personales... Pero podían ser, son correctas, es decir... Correctas es una palabra muy desapasionada, ministro. Bueno, es que en unas relaciones profesionales en esta casa, supongo que habrá gente con la que tienes una afinidad personal mayor que con otros, pero lo que hay que mantener siempre es la corrección y la lealtad recíproca. Y créame que eso todos los miembros del gabinete lo tenemos. Que podemos discrepar en algunas cosas, sin duda. Y probablemente el gran mérito de Mariano Rajoy es haber sabido armonizar estas distintas posturas, pero un Consejo de Ministros en que todos pensásemos lo mismo sería un Consejo de Ministros de robot, y créame que yo creo que mis colegas tienen... Le preguntaba también por sus aspiraciones personales, sí, ¿no? Créame política, sí. Hombre, claro. No le voy a explicar. No, obviamente. Aquí solo hablamos de política. Mire usted, mis ambiciones personales están más que cumplidas. Es decir, el representar a tu país fuera de España es probablemente el mayor honor con el que uno puede soñar. He estado 4 años, he hecho lo que he podido en circunstancias muy difíciles, económicas muy complicadas y por tanto presupuestarias muy restrictivas, pero no tengo más ambición personal que España vaya bien, que resolvamos el laberinto en que España está. Porque probablemente por mi situación como ministro de Asuntos Exteriores tengo una percepción más clara de cómo está el mundo, cómo está la Unión Europea y por supuesto también cómo está, porque yo me he preocupado mucho del tema catalán. Usted está viendo hoy que va a discutir una moción en la que se quiere que expresamente se diga que el Parlamento y el Gobierno van a desobedecer al Tribunal Constitucional y que los Mossos de Escuadra no deben atender los requerimientos de la Audiencia Nacional. Eso es una sublevación jurídica en toda regla. Y aquí nos estamos olvidando de que ese proyecto hay que abordarlo y que hay que abordarlo cuanto antes. Y que no se olvide nadie, si hay un gobierno del Podemos, PSOE, Izquierda Unida, con el apoyo de los separatistas, ese gobierno es inamovible en el plazo de 1 año. No hay moción de censura posible en el plazo de 1 año, ni hay posibilidad de disolución de las Cortes. Y en 1 año aquí van a pasar muchas cosas. Por eso digo, pensemos bien lo que estamos haciendo, que vamos a enfrentarnos a situaciones muy complicadas, muy complejas, y eso requiere un gobierno muy sólido, con un apoyo parlamentario y que sepa dónde va. Ministro, a mí esto de que Sánchez pueda estar con Podemos y Ciudadanos, pues me resulta muy extraño, porque son incompatibles. Claro. Le iba a despedir, pero me apuntan que hay una noticia de esta misma madrugada y quería preguntarle. El Parlamento de Venezuela ha aprobado la ley de amnistía a favor de los presos políticos. Maduro ya ha dicho que se niega a que se promulgue. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro, al presidente venezolano, compañeros. Aprobada ley criminal. La están aprobando en la Asamblea hoy. Le metieron un fast track de un día para otro y están aprobando una ley para proteger asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas. Es la verdad. Tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero. Leyes para amparar terroristas y criminales no pasarán. ¿Qué posibilidades tiene esta ley de salir adelante sabiendo que el chavismo se opone a ella? Porque dice que va a ser un coladero. La situación es complicada. Una declaración como la que hemos visto hasta ahora, que es un desconocimiento y una desobediencia del ordenamiento institucional, es cegar todas las salidas políticas. A la oposición no le están dando el margen de enderezar esto por los caminos de la legalidad. Y realmente eso es muy preocupante en una situación económica como la que está Venezuela. No entran alimentos, tienen una crisis sanitaria ahora agravada con el tema del Zika, la gente está pasando hambre porque no hay lo fundamental y realmente el cegar la vía a la legalidad. Esto es, hablábamos antes de la moción en el Parlamento de Cataluña, el salirse de la legalidad, el decir que no se va a cumplir con la institucionalidad es abrir una caja de Pandora una caja de Pandora que nadie sabe cómo se va a cerrar. Yo estaba ahora con los venezolanos, claro, en esta ayer.
Sí, bueno, y con Lilia Tindori estuve en la Casa de América con Mario Vargas Llosa en ese acto que ahora contábamos. Desconocer la ley es caer en el desorden, en el despotismo o en la dictadura. Vamos a ver los resultados de la encuesta que hemos realizado en Twitter. ¿Quién cree que está más cerca de llegar a la Moncloa? Bueno, pues vamos a ver en qué posición está Mariano Rajoy, 34%. Albert Rivera, Pedro Sánchez, perdónenme, 43%, Pablo Iglesias 11% y Albert Rivera 12%. Ya ve que ahora mismo Pedro Sánchez tiene más opciones que Mariano Rajoy. Eso dice la encuesta, pero lo importante es llegar a la Moncloa, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Bueno, ministro, pues muchísimas gracias. Un placer, como siempre, tenerle entre nosotros. Bueno, ahí es clarito. ¿Ha quedado clarito? No lo sé yo.